nos abrió un horizonte, y en ese sentido la tristeza de su pérdida es también el reconocimiento persistente y permanente de lo monumental que fue de su paso por la historia de nuestro país y por la historia de cada uno de nosotros. Por eso es un día especial. Néstor generó una corriente de afecto, de intensidad, sobre todo en los jóvenes, que muy pocos dirigentes tienen el privilegio de generar. La verdad que son contados con los dedos de la mano en la historia de un país aquellos líderes políticos que penetran en el corazón del pueblo, en el corazón de los más humildes, y que en una sociedad en general de una época tan fragmentada como la nuestra, los jóvenes se sientan interpelados por esa experiencia, por ese discurso, por esa personalidad. La verdad que no es poca cosa. En ese sentido, hoy es un día en el que volvemos a sellar esa suerte de juramento que compartimos con Néstor, de que la política tiene que transformar la sociedad en beneficio de las grandes mayorías y de los más humildes sobre todo, ¿no? Bien, Ricardo, desde tu mirada como filósofo, pero también como alguien muy comprometido con la política, en tu doble carácter casi de militante, pero también como alguien que ha cumplido una función pública durante esos años. Y que la estoy cumpliendo ahora, porque soy asesor del presidente Alberto Fernández. Soy miembro del Consejo de Asesores de Alberto Fernández desde el 10 de diciembre. No tenía ese dato. Felicidades entonces. Bueno, Estás ahí en la... Es una responsabilidad. Estás ahí, seguís ahí en la trinchera, ¿no? Poniendo el cuerpo. Te quería preguntar, a ver, la historia argentina, por lo general, en esto, al menos la última de la democracia del 83 para acá, se ha caracterizado por presidentes que aún con, con diferencias, con matices, sus políticas eran previsibles. Quizás Menem no lo fue tanto, pero ¿crees que en estos últimos, desde el 83 para acá, sorprendió lo políticamente incorrecto que fue Néstor Carlos Kirchner, y que por eso sin duda hoy es una referencia ineludible de la inclusión de las grandes mayorías en las políticas de Estado? A ver, no quiero ser autorreferencial, pero yo publiqué un libro en el año 2013, se llama La anomalía kirchnerista. En ese libro traté justamente de reflexionar, de dar cuenta de lo que creía que era el contenido azaroso, inesperado, sorpresivo y anómalo de la llegada de Néstor Kirchner y de lo que provocó Néstor Kirchner, tomando en cuenta que efectivamente el peronismo de la década de los 90 había sido capturado por el transvestismo menemista y convertido en el brazo ejecutor de las políticas neoliberales que eran antagónicas a toda la historia del peronismo. El peronismo termina la década del 90 vaciado, exhausto, reducido en muchos sentidos a una experiencia prostibularia, como fue en términos de giro de 180 grados, la del menemismo, que devastó el Estado, lo desguazó, lo privatizó, y se puso justamente en una posición absolutamente antagónica a lo que había sido la historia propia de ese peronismo, que fue el peronismo de los derechos sociales, del Estado como garante de esos derechos y como partícipe activo en la vida económica y social. Néstor Kirchner en ese sentido reconstruye la relación con la política, que también en los 90 había sido muy vaciada, los vientos posmodernos, el relativismo de todo, el escepticismo, el cinismo de una generación que sale de la experiencia alfonsinista muy desilusionada y que en los 90 transita los carriles de un individualismo muy feroz, a la sensación de un país en picada y en derrumbe que estalla en el 2001. A todo eso le viene a poner un giro fundamental en Néstor Kirchner, y ese giro la verdad que no era algo previsto, que todo el mundo sabía quién era Néstor Kirchner, más bien todo lo contrario, la mayoría de la sociedad no lo conocía, sacó un 22% de los votos, Menem se baja del balotaje y asume la presidencia sin haberse podido legitimar por lo que iba a ser un triunfo contundente. Desde el primer día cambia el sentido de lo que es un político presidente de la nación, su juego con el bastón, su discurso que nos conmovió a todos. Creo que todos los que escuchamos ese día, ese discurso, guardamos algunas de sus frases esenciales. Para mí, quizás la que más me conmovió fue aquello de vengo en nombre de una generación diezmada,
para otros no voy a dejar mis convicciones en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Esas frases venían a mostrar que había una novedad, pero que había que verla. Y después, Claro. obviamente, las acciones, ¿no? La derogación de las leyes de impunidad y de los indultos, la reapertura de los juicios, el no al ALCA, la mirada latinoamericanista que inmediatamente se puso junto con Chávez y Lula a imaginar la patria grande, el proceso a través del cual la idea de un Estado que se iba a ocupar de los más débiles se puso en movimiento. Ese Néstor Kirchner obviamente pateó el tablero de la vida política argentina, sacó al peronismo de una inercia bastante complicada y de una inversión de su propia historia para ponerlo de nuevo del lado de los oprimidos, de los humildes, de los trabajadores y trabajadoras, como había sido la historia fundamental y originaria del peronismo y de la generación de la que Néstor fue parte, porque también esto hay que decirlo, cuando dice vengo en nombre de una generación diezmada, también vine a recuperar la memoria de aquellos jóvenes que soñaron otro país, otra patria, una idea de igualdad, de justicia, de soberanía, de emancipación, de patria grande. Bueno, todo eso fue Néstor Kirchner y por eso fue una sorpresa, por eso fue un viento del sur que pasó a una velocidad increíble y que marcó nuestras vidas, ¿no? Sin duda. ¿Crees que, sin duda desde el fallecimiento de Néstor Kirchner, la sucesión ideológica y referencia natural fue Cristina Fernández y es Cristina Fernández de Kirchner? ¿Crees que la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada rejuvenece de nuevo ese mensaje de Néstor Kirchner, especialmente pensando no en la militancia que entró a la política con Néstor, sino pensando en los jóvenes? A ver, yo creo que es obvio que Cristina y Néstor construyeron un proyecto en común, que el momento en que la decisión es que Cristina se convierta en candidata en el 2007 y gane esas elecciones y sea la presidenta, es parte de un proyecto que construyeron en común. La decisión para encarar el intento destituyente que generó la 125 fue una decisión en común. La ley de medios fue una decisión en común. La recuperación del sistema jubilatorio fue una decisión común. El proyecto de UNASUR fue una decisión en común. Néstor se murió cuando le tocaba a él volver a ser candidato a presidente, pero después de haber vivido la experiencia impresionante del Bicentenario, que volvió a colocar al gobierno de Cristina en el corazón del pueblo argentino. Yo diría, Cristina es Néstor, como Néstor es la Cristina, y el kirchnerismo es hijo de ambos. Alberto Fernández acompañó a Néstor en el camino hacia la presidencia, fue su jefe de gabinete, como ya es historia conocida, fue como jefe de gabinete de Cristina, después se distanció políticamente de Cristina, se reencontraron muchos años después porque los dos vieron con gran claridad que era un tiempo en el que había que tejer una unidad para derrotar al macrismo, porque otro gobierno de Macri, como dice Cristina, hubiera sido la consumación de una tragedia social y económica en el país. Alberto, lo dice Alberto, mi jefe político, no solo el último jefe político, sino el jefe político profundo de su vida como hombre político, fue Néstor Kirchner, y a su vez es un hombre con voz propia, con pensamiento propio, como obviamente lo han tenido y lo tiene en este caso Cristina. Entonces yo creo que es una continuidad de un proyecto que se inició en el 2003, que gobernó hasta el 2015, que estuvo 4 años en el llano sufriendo persecuciones de todo tipo, judiciales, políticas y mediáticas, y que hoy, gracias a una decisión histórica de Cristina y a la fidelidad del pueblo humilde del país, gana muy fuertemente la elección y Alberto es el que le tiene que tomar y ha tomado la responsabilidad de llevar al país a un buen puerto en un momento extremadamente difícil. Yo antes hablaba de la anomalía que significó el kirchnerismo, ahora tendríamos que hablar de esa situación absolutamente inesperada y conmovedora, que es estar atravesando una pandemia global que todavía está
entre nosotros, que no sabemos cuándo terminará, porque si bien la vacuna está cerca, está a su vez demasiado lejos todavía, que tiene un rebote impresionante en países que parecía que la habían superado y que conmueve la estructura social, económica de todos los países, y en la Argentina más todavía porque veníamos, insisto, de 4 años de un gobierno nefasto. Bueno, Alberto se ha puesto a la cabeza de eso, lucha cotidianamente con sectores muy minoritarios que buscan desestabilizar, que quieren forzar una devaluación, que golpean impiadosamente la vida de todos los argentinos y argentinas sin interesarles en absoluto la vida de los ciudadanos de este país, sino que lo único que piensan es en sus propios intereses, en sus propios negocios, en su propio poder. El kirchnerismo y el peronismo kirchnerista y la unidad que se ha construido en el frente de todos representa una visión distinta y antagónica a la de estos sectores. Y Alberto es el que hoy está dirigiendo desde la presidencia de la Nación la dura tarea de reconstruir la vida social y económica del país. Estamos en contacto con Ricardo Forster, filósofo, asesor del presidente Alberto Fernández, a propósito de los 10 años en el que estamos recordando a Néstor Carlos Kirchner. La última consulta, Ricardo, ¿qué reflexión te cabe que hay un puñado importante de militantes que se sumaron a la política de la mano de Néstor Kirchner, como son, por ejemplo, Guado de Pedro, Juan Cabandier, Victoria Donda, Horacio Pietragala, también entre ellos está, por ejemplo, Fernanda Raberta, que hoy están ocupando cargos ejecutivos? ¿Qué reflexión te cabe de esa decisión política, de que esa juventud esté hoy tomando decisiones? Habría que agregarle que todos esos que vos nombraste son hijos de desaparecidos. Sin duda. La generación de Néstor y de Cristina. No es una nota menor que hoy los hijos de los jóvenes de los 70 que sufrieron el terrorismo de Estado estén ocupando cargos de altísima responsabilidad en el Estado, o sean representantes parlamentarios. A mí me produce una alegría inmensa, porque creo que es ese puente dorado que se ha vuelto a construir entre los sueños de sus padres y lo que hoy es el compromiso de una generación que ya es una generación madura, porque todos ellos ya tienen, la mayoría, más de 40 años, acompañaron a Néstor desde un principio, después que acompañaron muy intensamente los 8 años de Cristina y soportaron en la oposición los 4 años del macrismo, y hoy, como bien decís, uno es ministro del Interior, el otro es secretario de Derechos Humanos, la otra es la que dirige nada más ni nada menos que ANSES, Vicky Montenegro es legisladora, y así podríamos seguir. Todos ellos son parte de esos jóvenes que fueron tocados por la vara mágica de un tipo excepcional, ¿no?, que fue Néstor Kirchner. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo para la Radio de los Trabajadores y las Trabajadoras de Tucumán, para Radio Prensa, para el programa El Conejo Negro. Antes de despedirte, te presento, ha llegado hace segunditos nada más quien me acompaña en la conducción del programa, que es Oscar Gijena, que no solo es el que con quien conducimos el programa, sino que además es el secretario general del Gremio de Prensa de Tucumán. Abrazo grande entonces para él. ¿Qué tal, Ricardo? Solamente saludarte y agradecerte, todo lo que nos alimentaste a través del pensamiento y todas las... Acá hubo un encuentro sobre el pensamiento en Tucumán muy importante en el que participamos también. Absolutamente, 2015, exacto, cómo no, exacto. Un gran foro, cómo olvidarlo. Estuvimos ahí y la verdad que, es lo que se necesita a veces para alimentar la militancia, el pensamiento y sobre todo seguir adelante en este rumbo que abrió Néstor. Ahí estamos, todos juntos. Creo que esa es la alegría de este tiempo también, más allá de las dificultades, es la alegría de volver a establecer esas relaciones fundamentales entre política, compromiso, fraternidad y sueño de una Argentina mejor. Estamos en ese camino que fue el camino de Néstor Kirchner y nos sentimos honrados de ser parte de eso. Abrazo enorme para ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Hasta pronto. Estuvimos en contacto con Ricardo Forster, filósofo, y así arrancamos ahí de una, con los primeros segundos del Conejo Negro, con este contacto con alguien que nos está ayudando a reflexionar sobre lo que
es la figura de Néstor Kirchner para la política argentina. Pero quédate, seguí con nosotros porque lo que viene todavía es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a charlar con Menfo Giardinelli, con José Pablo Feynman, también con Hernán Brienza, para entre todos reflexionar acerca de el